para empezar, para aprender en este momento lo complejo, lo complicado, necesitamos aprender lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es teología? Tenemos por definición de diccionario que teos viene de la palabra Dios en griego y que logos habla del tratado, y el diccionario lo dice así: razonamiento, por lo que significaría el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Cuando hablamos de teología, vamos a hablar en este momento y vamos a acaparar que la palabra Dios viene de duos, dos corrientes: lo inmanifestado y lo manifestado. ¿Me comprenden? Lo manifestado y lo inmanifestado. ¿Qué se puede estudiar por la mente humana? Lo manifestado, su obra, su creación maravillosa que tiene en este universo y te tiene aquí respirando. Eres obra de Dios. Eso es lo manifestado. Lo inmanifestado es lo que no se puede estudiar, lo que siempre la ciencia ha acaparado, ha peleado con la religión, desde procesos de evolución, desde procesos de la creación misma. Se han preguntado cómo es Dios desde lo inmanifestado, pero nadie tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la mente para estudiar, para abundar con su creación, con las maravillas, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Para eso hemos tenido la mente, para poder lograr entender, sin ningún enfoque religioso, sin ningún enfoque de ningún secta, culto. Porque lo que vamos a decir en este momento es un enfoque netamente espiritual. Algo la claridad, algo la salvedad, porque no quiero que esto se preste para malos entendidos, para que en este momento usted diga: no, es que quién sabe de qué enfoque tiene o de qué tipo de religión se creó. Yo quiero que en este momento me escuchen y aperturen sus corazones para que evidenciemos en teología, que es el estudio de Dios, su obra, su creación, sin darle un nombre, sin darle en este momento un calificativo. Porque usted va a escuchar, le hablan de Dios: no, este es testigo de Jehová, este es Rosacruz, este es masón, este es muy católico. Entonces se encasillan tanto. Pero dime una cosa, te pregunto sinceramente: ¿tienes que ser de alguna religión para tú bendecir a la persona que tienes al lado? ¿Tienes alguna religión? ¿Tienes que tener alguna religión para asignarte y darte una cruz, que es un símbolo netamente universal, para poder protegerte de algo? O solamente te pregunto, ¿tienes que estar bajo la acechanza del enemigo, bajo problemas, bajo enfermedades, para poder recurrir a ese Dios? Somos seres humanos, nos podemos equivocar, no somos seres perfectos. Pero la invitación, una de las grandes invitaciones que les hacemos en este momento, es que vean esa teología como el estudio de lo manifestado, de la obra. Aquí vamos a hablar de la visión que tiene la Biblia, que como ustedes bien saben, hace mucho tiempo se vienen escribiendo, y así como mucho tiempo se vienen traduciendo, inclusive se ha tergiversado el mensaje. Pero lo que queremos acaparar en este momento es que tú no le huyas a la palabra teología, porque es el estudio de lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio la mente para estudiar lo manifestado, nos dio el corazón para sentir lo inmanifestado. Me explico. Tú sabes que existen todas las obras de Dios. Tú eres obra de Dios, como lo soy yo, como somos todos los seres humanos.
sin distingos, pero sabes que lo inmanifestado, que tú no lo puedes catalogar en algo, que es del corazón, se siente como lo es el amor, como lo es la paz, como lo es la felicidad, como lo es la tranquilidad. Eso es lo inmanifestado. Tú no puedes ir a una tienda y decirle, don Pedro, me da 5.000 pesos de tranquilidad. Hay muchas personas que lo encasillan, no, es que 5.000 pesos son 2 cervezas, eso me da tranquilidad a tu cuerpo físico. Pero tú sigues pensando, sigues sintiendo emociones. Eso no te da tranquilidad. Te das un guayabo porque es de 5.000 en 5.000, de cervezas en cervezas. Sales al otro día con resaca y arrepintiéndote de todo lo que te gastaste en esas cervezas el día anterior, que tú no tienes cómo llevar algo para tu casa, porque te gastaste en una tranquilidad que solamente es del cuerpo. ¿Me entienden? ¿Me explico? Entonces, lo inmanifestado se siente aquí. Hay algo muy bonito y una enseñanza muy significativa de la conferencia de ayer, del viernes pasado. El dinero que compra esa tranquilidad del cuerpo en todo su esplendor simplemente es un medio. El fin es lo inmanifestado. Si vamos a hablar de teología, y lo inmanifestado es que si tú trabajas, como se dice normalmente, como un burro, tú trabajas, te matas en la materia para poder llevar en lo inmanifestado el mercado, poder cumplir con el arriendo, poder cumplir con los lujos que exige tu vida, a tu familia, a ti mismo. Eso es amor propio, familiar. Eso es lo inmanifestado de Dios. Eso es lo que hay que tener bondad en nuestro corazón para poder que ese manifestado tenga la proyección en lo manifestado. Comprendiendo lo básico de esa existencia de Dios, de dos, vamos también a tener un enfoque esotérico. La palabra esotérico, o cuando te mencionan la palabra esotérico, tiene un efecto muy similar a cuando te mencionan Dios. Sino que el esoterismo, tú te imaginas que simplemente es incienso. Las velitas de incienso y que solamente es mirra y que solamente es aloe. Cuando te hablan de esoterismo, simplemente no, es que es un negocio donde hacen cosas de azar, donde leen las cartas, donde yo puedo hacer lo que sea. Que las piedras, que los cristales, eso hace parte del esoterismo. Pero, como vamos a aprender de lo básico, te comento lo básico. Esoterismo viene del griego esoteros, de dentro, interior, íntimo, unido al sufijo ismo, que es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimiento. O sea que, en palabras más translúcidas, es simplemente el conocimiento de lo que está dentro, de tu interior. No te voy a negar que una piedra te potencia, que un cristal te potencia, que un olor te potencia. Obvio, lógico. Eso se enseña, pero no es solamente incienso. El esoterismo es simplemente el conocimiento que lleva a poder entrarte, a cambiar en vibración, como lo hemos hecho en estas prácticas. Eso es esoterismo. No es ninguna religión. No tienes que adorarle a nadie, no tienes que comprometerte con nadie más que sea contigo mismo, porque nadie te va a dar el puntapié inicial para poder que te mires dentro si tú no quieres. Entendiéndose la parte de teología y entendiéndose la parte del esoterismo, vamos a ver esotéricamente cómo es la teología. Y para hablar en esta Semana Santa, simplemente vamos a hablar del gran maestro. Me atrevería a decir que el maestro más grande que ha pisado la faz de la tierra, que es el maestro Jesús. El maestro más grande que vivió, nació y murió crucificado en un
en un acto de humildad y de amor por toda la tierra, tuvo la misma semejanza, tuvo inclusive la misma sed que tienes tú en este momento de conocer, de conocerse. Porque para ser Jesús, la persona que todo mundo habla, en diferentes religiones, en todo, tiene que conocer a Jesús. Para ser ese nombre, ese foco, ese ser que habitaba en Jesús, tuvo que conocerse. Entonces, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de que Jesús, y vamos a quitar creencias, tabúes. En el sistema de creencias, para tú tener una creencia, esas creencias tienen que estar cimentadas como vigas sobre una idea. Tú a un ser humano, quítale sus creencias, o túmbale la idea, y se derraman, y se caen sus creencias. Espero que esto no diera susceptibilidades. Espero que usted me tome amablemente y se dé la oportunidad de investigar, porque la idea es que aquí estemos intercambiando conocimiento, y la idea es que usted adopte esa postura para poder que usted sea más crítico y ahí filtre sus conocimientos. Jesús no nació un 24 de diciembre, como todo mundo y todas las culturas nos hace ver. Él nació el 21 de abril, como lo dice la Biblia. Y la misma Biblia dice, el 24 de diciembre fue el día en que Él despertó conciencia, el día en que se autorrealizó, el día en que se iluminó. Uy, ¿cómo así? Ya empezó a hablar mal de Jesús. ¿Quién está hablando mal? Simplemente estamos quitando tabúes y saber que el 24 de diciembre usted no está celebrando nada más que tenga que ver con la iluminación de Jesús. Eso es palabras más, palabras menos. Eso es lo que se celebra. El nacimiento, no físico, sino espiritual, de este personaje que se llama Jesús. Eso es, básicamente, uno de los tantos misterios que todo el mundo se ha entrado a la par de poder estudiar. Te tiro ese dato, te tiro esa perla, mira si puedes y si tienes la suficiente intrepidez para poder consultar. Yo sé que sí, yo sé que en este momento tenemos tiempo y vamos a aprovechar esta parte espiritual para poder abundar. Hay que preguntarle a Google, que Él nos desatrasa y nos abre un panorama mucho más grande del que estamos viendo en este momento. Jesús, en esa época, vivió en tiempos donde habían 3 sectas, 3 religiones, 3 pueblos, 3 comunidades. Esos 3 pueblos son los seduceos, que es de la familia de José, los fariseos, que todo el mundo habla de los fariseos como para mal, eso era un pueblo. Y estaban los esenios, 3 grandes comunidades en esa época de Jesús, donde Jesús, por ser hijo de María, que María era del pueblo esenio, que estamos hablando de que, ¿por qué María fue esenio y José fue seduceo? Sencillo, porque los papás de María eran esenios y por eso, por linaje, por esencia, por sangre, ella podía ser esenia. José no. Ahí es una de las grandes diferencias. Jesús pudo haber sido seduceo o pudo haber sido esenio. Jesús fue esenio. ¿Los esenios quiénes eran? Los que en la cultura eran muy parecidos a los que en este momento son los rosacruces, los ascetas y los masones, que eran de capa roja representados con un poder. Por eso usted siempre en las películas de Jesús, usted siempre ve a Jesús con el manto. Lo ve en las túnicas como si fueran una especie de trajes largos, pero siempre lo ve con manto. En las diferentes versiones, menos en la de Mel Gibson, porque ahí a Jesús le fue como regular, porque es más el palo que le dieron, es más la sangre que lo que comentan. Pero en esa película de Mel Gibson, María sufrió porque le dieron a Jesús, le sacaron quién sabe cuántas cosas. Pero en esa película, como tal, mira el enfoque dramático. Yo lo invito a que usted vea la miniserie y voy a hacer
una propaganda. Véase la miniserie de Jesús de Nazaret, que si hubiera sido en este momento, por esta época, quién sabe cuántas temporadas llevaría Netflix. Es una miniserie, 6 horas y media que dura Jesús de Nazaret. Ahí te cuenta toda la historia de Jesús y siempre la pinta de él es con la túnica, con la capa o con la tela en la cabeza. Vamos a hablar del entorno de Jesús. ¿Cuál es el entorno de Jesús? María, que en arameo es Mariam, que de ahí también no se origina el nombre Miriam. Pero María, después de tantas traducciones, fue como algo más inmácula y fue algo más claro para poder representar el nombre de la progenitora, que el ángel del Señor anunció a María, el ángel Gabriel, para poder ser el contexto, para poder ser el filtro entre lo que es lo humano y lo divino. Escogieron a María, una esenia. Por eso es que el ángel Gabriel, cuando anunció a María, también anunció que Isabel, familiar de María, después de mucho tiempo y después de 40, 50 años que era estéril, iba a tener un hijo que le iban a colocar por nombre Juan, que ahí estamos hablando ya de Juan el Bautista. Fíjense cómo se van armando las piezas. Isabel, después de que María fue a visitarle y le iba a anunciar de que ya estaba en embarazo, resultó que la esposa o el esposo de Isabel era Zacarías. Zacarías era un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote era una persona estudiada que en este momento tenía la posibilidad de predicar en las sinagogas. Entonces, Zacarías, al ver que Isabel tenía 40, 50 años y que después de tantos intentos no pudo dar a luz, tuvo la duda de que Dios, por medio de María, le anunciara a Isabel que iba a quedar en embarazo, que tanto que Dios lo castigó y Zacarías quedó mudo hasta que nació Juan. Entonces ahí empezamos de que tanto estamos dudando de la existencia de ese Dios inmanifestado, que se encarnó en María por medio del ángel Gabriel para poder dar a luz a Jesús, al cuerpo de Jesús. ¿Cómo entra ahí el papel de José? Si usted en este momento tiene el contexto que el ángel del Señor anunció a María y que Dios escogió a María para poder ser encarnada por obra y gracia del Espíritu Santo, y que José en ese momento ya había comprometidose con María, pero que en un momento antes del matrimonio María le dice: no, yo voy a quedar en embarazo. Entonces José, ¿qué dijo? No, ¿cómo así? Si yo no te he conocido. Porque el verbo conocer en la Biblia es simplemente intimar. Ese es otro datico. Yo conozco a Julano de tal. Para traducción de la Biblia, ¿usted qué tanto lo conoce? ¿Usted ya intimó con él? Usted de pronto lo distingue, que se llama Julano de tal. Pero el hecho de conocer, el término conocer en la Biblia es simplemente intimar. Por eso es que dicen que María no conoció varón alguno, porque es la manifestación de poder tener la unión sexual. María, cuando tuvo la manifestación del ángel, inmediatamente le dijo a José: es obra de Dios, tú también eres igual de grande como yo. José, como era carpintero, como era seduceo y no conocía lo que hacía María en su parte esenia, simplemente le tocó que dejarse guiar por el amor y por la fe, porque así era seduceo y todo, pero él también tenía sus creencias de la fe puesta que Dios depositó en él. Y por eso es que usted ve que el carpintero es una persona humilde, trabajadora, pero amorosa. Amorosa más no poder. Esa es la manifestación de José. Por eso es que es María, José y Jesús, la Trinidad. Después de Isabel dar a luz, después de tanto tiempo de que la gente ni creía, nació Juan el Bautista. Juan el Bautista
es el que en la historia cuentan que era muy hablador, que era muy sabio, que la gente lo escuchaba y lo confundían con el Mesías, lo confundían con su primo, que es tanto dice, no, es que yo aquí no vine a hacer la postura de el Mesías, yo no soy el elegido, pero sí vengo a anunciar de que ya está listo, porque ya había crecido, porque resulta que José, que Juan el Bautista y Jesús ya se habían encontrado cuando Jesús ya estaba dando su preparación, después de los 12 años que lo encuentran dando o predicando la palabra, después de los 12 años hasta los 30, a Jesús no hay en la Biblia algo o un libro que diga qué hizo él después de eso. ¿Qué hizo? Jesús simplemente se preparó y como Isabel también era senia, tuvieron la oportunidad de que Juan el Bautista y Jesús estuvieran en la misma escuela senia. Sino que como Juan el Bautista era más bocón, simplemente Juan el Bautista al ver a Jesús que ya se estaba formando y al saber que era el Mesías, empezó a decir, no, es que ya vino. ¿Cómo les parece que a Juan el Bautista lo expulsaron de esa escuela senia y lo mandaron a predicar? Vaya hable, vaya bautice, que usted tiene el poder de bautizar, pero no me le dañe el trabajo que estamos haciendo a Jesús. Porque imagínese usted bien niño, porque la diferencia de edad era un poquito grande, usted bien niño y que le digan, no, es que usted va a salvar el mundo. Cualquiera, quieto en primera. Entonces por eso a Juan el Bautista lo expulsaron y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Qué quiere decir esa frasecita? Muy bonita y todo. El que clama en el desierto, cuando eso Jesús ya estaba haciendo sus tesis, por decirlo así, su tesis de grado para poder encontrar iluminación. A los pocos días, según cuenta la historia, ya empezó a tener la manifestación de que ya Jesús, con el título, por así decirlo, ya formado, ya podía darse a la luz pública. ¿Y cómo fue la luz pública de Jesús? Simplemente con la manifestación del bautizo. Ahí todo el mundo se dio cuenta, porque como a Juan el Bautista todo el mundo lo escuchaba tanto que hasta lo escuchaba Herodes Antipas, porque Herodes Antipas en ese momento se enamoró de la esposa de Felipe, que era su hermano, y Juan el Bautista en su momento que no, que cómo así, que se va a poner a enamorar de, cómo así que va a esposar a su hermano y le va a quitar, cómo es que le va a hacer el cajón y esto y que lo otro. Juan el Bautista se ganó el desprecio de la esposa en ese momento de Herodes Antipas, y por eso es que mataron a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista se habló tanto y dejó tanto la imagen por debajeada de esa persona, que esa persona simplemente le dijo a Herodes, si usted me ama, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y por eso es que Juan el Bautista murió decapitado. Eso lo cuenta la Biblia y los libros de historia, así como dice. Entonces, ¿el bautizo qué es? El bautizo simplemente es el renacer del Maestro. Fíjense ustedes con las creencias que Jesús en ese momento ya tenía 30 años. Ya tuvo 30 años y tenía la potestad de poder por propia voluntad bautizarse. ¿Por qué no la tenemos ahora? ¿Por qué no la tenemos por costumbre? Eso es una perlita que también se las voy a dar para no herir susceptibilidades. Pero Jesús a los 30 años se bautizó, donde las palabras más y palabras menos de Dios dijo, este es mi Hijo muy amado en el que tengo mi complacencia. Empezó con pie derecho la época de Jesús. La historia de Jesús ya es un grande, porque como Juan el Bautista dice, no, yo los bautizo con agua, pero llegará alguien más y mejor que yo que los bautizará con fuego. Y el fuego simplemente es la transformación. Es bautizado en la parte honda del río Jordán, así como lo muestra la imagen. No es simplemente que le echan la coquita del agua, sino que lo sumergen tanto que prácticamente lo ahogaban, y cuando llegaba
Simplemente ese suspiro se baja como blanca paloma de vivo plumaje sobre su rostro y ahí se depositó el Espíritu Santo, como lo cuentan pues las creencias. Pero eso es básicamente que ahí bajó la esencia de Jesús. O sea que Jesús ya no era Jesús, sino que era el maestro Inaos. Me explico. Aquí en este momento podemos tener que esa descendencia de maestro la podemos ver también dilucidada en el Papa. El Papa en este momento, que es Francisco, tenía que tener un nombre de pila, pero tuvo la descendencia después de que lo catalogaron como Papa, después de que empieza el humo blanco, lo catalogan como habemos Papa, entonces ya no se va a llamar del nombre de pila, sino el Papa Francisco. Eso es algo que yo quiero que ustedes se lleven, porque una cosa es como usted se llama de nombre de pila, es la escogencia de su papá y su mamá, a cómo se llama usted. Ahí empecé a hablar ya pesado. ¿Por qué hablar pesado? Porque ustedes me catalogarán como loco. Me catalogarán de pronto como, ¿quién sabe de qué está hablando? Simplemente pregúntese, ¿quién está mirando a través de esos ojos? Y usted sabe que es más allá de su nombre. Es lo mismo que cuando Jesús se autorrealizó, se iluminó, descendió el maestro Inaos. Es tanto que cuando Jesús inmediatamente se bautizó, él no conocía ni la mamá, sabiendo que era otro punto de vista, era otra persona que estaba viendo a través de sus ojos, y él ya sabía que venía. Jesús se formó en las zonas del Mar Muerto, en las montañas rocosas del Egadi. Allá estaba el monasterio que yo les dije con anterioridad. A él le decían ¿cómo? Yeshua, que es el Mesías, el que viene a salvar. Le dicen el Cristo, palabra griega que significa el ungido, el elegido. El Mesías, que es el enviado de Dios. Y ya después, cosa que no lo cuentan, él tuvo ya una hija con María Magdalena. La historia de María Magdalena la vamos a ver más adelante. Y ahí tuvieron una hija que se llama Sara. Después de que Jesús se bautizó, después de que Juan el Bautista empezó a decir, ya llegó el Mesías, todo el mundo empezó a saber, bueno, ¿quién es Jesús? Resulta que Jesús llegó a la sinagoga, como era potestad de los esenios, llegó a proclamar la palabra. ¿Qué es proclamar la palabra? Simplemente que se para él, abre el pergamino, habla de la palabra, cierra, como decir, en este momento de oración, se tiene toda la atención en él y tiro esta perlita. Las escrituras han sido cumplidas. Todos los que le escucharon, ¿cómo así? ¿Qué cumplieron? Ha llegado el Rabí de Galilea, el Mesías. Ahí empezó ya Jesús a ganarse retractores. Porque como el pueblo no está preparado para la verdad, que eso es una de las reflexiones que quiero dejar en este espacio, el pueblo no está preparado a la verdad. En ese momento no estaba ni está ahora. Pregúntate, ¿qué tan preparado estás tú en esta Semana Santa para recibir a Jesús en tu corazón? Y con eso abro un paréntesis grande, porque la idea es que esta Semana Santa de carácter espiritual, de carácter esotérico, llámelo como lo llames, te preguntes, ¿estás o no preparado para la llegada de Jesús en tu corazón? Suena de pronto muy religioso, suena de pronto muy de iglesia, pero es verdad. ¿Qué tan preparado estás tú de recibir esa verdad que es Cristo, que es Jesús, que es Yeshua, que es Inaos? Esa energía crística, ¿qué tan preparado estás tú para poder recibirla? Resulta y pasa que después de la obra de Jesús, él tuvo mucha obra que lo explican en las películas como 6 horas y media, pero yo lo voy a resumir. Obras de Jesús, las más significativas. Fue tentado en el desierto 40 días y 40 noches. Si vamos en la parte de numerología,
vamos a mirar que 40 días se desprende de dos números, el 4, que son los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y aire, y agua, y el 0, que el 0 es el símbolo del infinito, todo llega y todo termina, el símbolo del infinito, el símbolo del universo. O sea que él en ese momento estaba tentado en esa prueba para poder que no sucumbiera en los cuatro elementos a través del universo. 40 días y 40 noches. Eso es tentado por los deseos de la carne, tentado también por los deseos del demonio. ¿Cómo lo pinta la teología? No es que a él se le presentó Satanás y le dijo esto y esto y esto. Se le presentó aquí y se le presentó a ti. Vuelvo y lanzo el interrogante. ¿Cuántas veces Satanás te tienta aquí o te tienta aquí? Porque cuando te tienta a ti, aquí en la mente, y tu pensamiento es tan grande que pasa a su sentimiento, o a tu emoción, o a tus ganas de hacer algo, que si te tentaron aquí, lo más seguro es que tú hagas y caigas en tentación. ¿Qué tan preparado está tu cuerpo? ¿Qué tan preparado están tus emociones? ¿Y qué tan preparado está tu mente para poder cumplir las leyes a cabalidad y poder no caer en tentación? Él también convoca a sus 12 apóstoles, que si vamos a eso, los 12 apóstoles también son los 12 signos del zodiaco. Así como me salté la parte de los Reyes Magos. Los Reyes Magos son 3: mirra, sándalo y oro. Esos 3 Reyes Magos seguían una estrella. Eran personas estudiadas, reyes, con su imperio. Son 3 reyes que seguían una estrella. Y me van a decir que la astrología no va a existir para algo. La astronomía. Desde ahí empezamos a darle una puntada a lo que son las ciencias. La astrología, la numerología. Todo nos ayuda para que el ser humano tenga las herramientas, que eso sirvió tanta herramienta para poder que los Reyes Magos llegaran a donde el Mesías estaba. Imagínese usted el poder de poder manejar la astrología, de poder manejar la numerología, saber que su cédula es un número, que su teléfono celular tiene un número, que todo es un número, todo es una vibración, la nomenclatura de su casa. Eso lo vamos a ver más adelante. 12 apóstoles, 12 signos del zodiaco. Tuvo cuatro elementos, tuvo 4 personas que se dieron la oportunidad de crear evangelio. Una cosa es diferente, una cosa es muy distinta de evangelio a evangelios. Evangelios fueron lo que hizo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Juan en este momento era como el más poético, el más metafísico de los 4, y por eso es que el evangelio de Juan es muy distinto a los otros 3. Desen la oportunidad de leer a cabalidad el evangelio de Juan, y eso es poesía pura. Uno dice, uy, ¿de dónde sacó tanta cosa? Él era poeta. Resulta que los 4 apóstoles, Mateo era el publicano. ¿Qué es el publicano? El publicano en este momento a este nivel es como si que estuviera trabajando con el gobierno. Como por decir algo, el fiscal, el juez, el magistrado y todo eso, que eso significa que tiene dinero, que tiene alcurnia, que tiene en este momento el pedigrí que llaman supuestamente. ¿Y por qué lo escogió Jesús? Porque necesitaba solventar su misión. Jesús no era bobo, y él necesitaba, bueno, si yo voy a tener una misión de quién sabe cuánto tiempo, yo necesito 12 personas que me ayuden, y Mateo va a ser la persona que me va a patrocinar económicamente. Es como si estuviéramos con el amigo con plata, que uno tiene una idea y él es el socio capitalista. Eso fue básicamente para la teoría el evangelio de Mateo. Si seguimos hablando de los 12 apóstoles, vamos a terminar también hablando de Judas Iscariote. Todo el mundo ya se sucumbe ahí, uy, ¿cómo así que Judas Iscariote? El malo, el vendido, el fariseo. Creencias, ideas.
me remito a lo que se le acabo de explicar. Si yo les digo a ustedes, le coloco en el contexto de que Jesús, el Cristo, ya sabía qué era lo que venía cuesta arriba, ya sabía y estaba escrito, él solamente estaba cumpliendo las escrituras, lo que designaba Dios. Si él ya sabía que a un discípulo lo iba a traicionar, imagínese la calidad de discípulo que era Judas Iscariote, tener las ganas, tener en este momento el ímpetu, tener en este momento la valentía de vender a su propio maestro. Le tocó bailar con la más fea, sino que nos vendieron la idea de que Judas Iscariote era el malo, si todo estaba escrito. Usted, para pelear con su esposa, para pelear con su novia, para pelear con el que sea, alguien de los dos tiene que ser el malo. ¿Qué tan Judas Iscariote somos nosotros para ver el error en el vecino, en el que me escucha? ¿Y qué tanto no reconocemos que tan Judas Iscariote somos nosotros? ¿Y qué tanta valentía tiene que tener uno para poder ser mejor y no caer en la traición? Hay mucha gente que se traiciona por sí misma. Hay muchas personas que se traicionan. La honestidad. La honestidad en este momento es un sentimiento que está degradado. ¿Qué tan honesto eres contigo mismo? ¿Qué tan honesto eres con la verdad? Y estoy hablando de que honestidad no es simplemente no robar. Estamos hablando de qué tan honestos somos en pensamientos con los demás, qué tan honestos somos en emociones y sentimientos con los demás, y qué tan honestos somos en obras con los demás. Entonces, donde uno dice, uy, ya ese juego no es tan malo tampoco que digamos, pero le tocó vender. Le tocó vender al maestro y uno viene enamorado, porque todos sus discípulos están enamorados de Jesús. Imagínese usted decirle a la novia, al novio, no, es que mira, tenemos que terminar porque es que está escrito y usted viene enamorado. Imagínese el cargo de conciencia que usted tiene que tener. Una de las grandes maravillas del que todo el mundo se vanagloria son de las bienaventuranzas del Maestro Jesús. Y las bienaventuranzas son 9, que simplemente eran leyes esenias. O sea que Jesús sacó de su legado esenio y lo multiplicó a todo el mundo. Para dar ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pobres no es sinónimo de humildad. Hay muchas personas que son pobres. Pobres es cuando usted, por decir algo, tiene las medias, los pantaloncillos rotos y que usted teniendo plata no compra. Eso sí es pobreza. Pobre es cuando usted en este momento le da la tacañería de no poder saludar, abrazar, decirle a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, a su esposa, te amo, sabiendo que lo está sintiendo. Le está negando esa posibilidad a esa persona de tener algo significativo con usted. Eso sí es pobreza. Humildad es reconocer que yo soy en este momento poquito de escasos recursos, pero al menos tengo, entre comillas, la dignidad de que yo no me voy a colocar los medias rotas, sabiendo que tengo más. Eso ya es nobleza, eso ya es humildad. Y por eso es que los pobres de espíritu, los humildes de espíritu, es el reino de Dios. Eso es una de las grandes manifestaciones de la imagen de Jesús. Él también realizó exorcismos. Un exorcismo es simplemente una liberación. Abandonar para reconocer la vida y los suyos. ¿Cuánto exorcismo necesitas tú para saber que tu vida te bendijo y que la vida es perfecta? Y no te des tanto látigo, no te des tanto juguete por las cosas que no tienen su porqué. ¿Cuántos exorcismos, cuántas liberaciones necesitas que hacer para saber que la persona que tiene a tu lado te ama? Y si te hace daño, también libérate de esas relaciones tóxicas, porque tú tienes el poder y te puedes liberar.
También se habla de que Jesús, cuando habló con los pescadores estaban impacientes en su momento, que porque no había nada. Jesús también enseñó el arte de la paciencia. Sí, que simplemente se subió al barco y le dijo, vamos, pesquemos. Y se multiplicó la pesca, simplemente por ser pacientes. Abundancia de los peces y la paciencia, si la dividimos en dos partes, la paz es un estado y la ciencia es un método. Es el método para lograr un estado interior. Eso es ser paciencia. Como dicen en la paciencia del santo Job, pregúntate, ¿cuánta paciencia necesitas tú para comprar o para en este momento lograr tus objetivos? ¿Cuánta paciencia te hace falta para aguantarte un jefe? ¿Cuánta paciencia tienes que tener o tiene la mamá que tener para poder ver evolucionando a su hija o a su hijo? ¿Cuánta paciencia te tuvieron para poder estar aquí ahora? ¿Cuánta impaciencia le tienes a la persona que tiene más tiempo que tú, 40, 50, 60, 70 años? ¿Cuánta impaciencia le tienes a un niño que está siguiendo tus pasos? Sitúate que estás en una cadena donde tú vas para allá y en este momento ese niño te está albergando y te está conociendo. Vamos a hablar también de los milagros de Jesús. La multiplicación del vino en las bodas de Canaán. La resurrección de la hija de Jairo. Jesús sana al ciego de nacimiento. La resurrección de Lázaro. La multiplicación de los panes. El paralítico de la piscina que no se alcanza a ver bien. Esos poderes lo podemos hacer nosotros. Te tiro otra perla. ¿Cómo? Resulta y pasa que cuando tú recibes el Espíritu Santo desciende a ti y tú te das la oportunidad de doblar el amor, la vida, la libertad, el triunfo, la gloria, el poder y la fuerza. Ahí son los 7 dones del Espíritu Santo que está en ti. ¿Y que cómo lo activas? No se pierdan las próximas conferencias, no sigan el rastro no dejen de seguir el rastro de este curso, porque le vamos a enseñar a encarnar, a desdoblar y a potencializar los poderes que te divinizan, porque somos hijos de Dios como el Cristo. Así lo comenta. Vamos a hablar ya de Domingo de Ramos como para ir dándole la finalidad a esta conferencia. ¿Qué pasa en Domingo de Ramos? La entrada triunfante, porque ya Jesús sabía a qué se tenía que exponer. Entró en un burro. Un burro, a ti te dicen burro, a ti te dicen ignorancia. Entró encima de la ignorancia. O sea que está mandando sobre la ignorancia. Y aquí ya Jesús estaba en su máximo esplendor de maestría. Venía a enseñar. Venía a cumplir la palabra y la obra de Dios. Seguimos. Ya pasamos Domingo Ramos, lunes, martes, miércoles. Llegamos al Jueves Santo. La última cena que pintó Da Vinci. Y en la última cena, ¿qué se pudo saber? Uno de los grandes misterios, que aquí estaba María Magdalena, que lo estuvo acompañando. Y ese es uno de los poderes que tiene la mujer, que ha sido oculto, que ha tenido su papel secundario, pero detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer, que la trataron de prostituta, que la trataron de esto y que lo otro, pero tuvo tanto amor que Jesús se enamoró tanto de ella. Tuvo tanta luz en su interior, en su corazón, que fue digna de ser la pareja de Jesús y de tener su sangre. El Viernes Santo. Cuando hablamos de Viernes Santo ya empezamos a hablar como de algo ya... Un Jueves Santo uno ya se siente como que, uy no, la última cena y que tan bueno, que esto y que lo otro, que
que alguno de ustedes me va a traicionar y que esta es la última cena y que todo el mundo quiere despedir y como que están en familia, tan bonito la foto y que Leonardo da Vinci se pinta muy bacano, que esto, que quien tomó la foto. Todo es fiesta el Jueves Santo, pero Viernes Santo ya es más de reflexión. El Viernes Santo ya es más de, mira que iba a morir Jesús, hombre, como dicen normalmente. Que ya el Viernes Santo ya es más de una reflexión que es tan interna que usted hasta ese día Viernes Santo siente una vibración distinta. Porque uno ya pasó de la rumba como si fuese a pasar al velorio o al entierro de una persona. El Vía Crucis, tantas caídas, tantos látigos que tuvo que sufrir Jesús para poder mostrar que por ahí es. Poncio Pilato, que se lavó las manos. ¿Cuántas veces tú te has lavado las manos? Y dice, no, yo no sé, decían ustedes. ¿Cuántas veces te has lavado la mano por una persona que tú sabes que es buena, pero que por evitar juzgamientos o señalamientos de la sociedad, dice, no, miren a ver qué hacen, decían ustedes? Todo el mundo decía que Barrabás, que era el malo, que esto y que lo otro, pero Barrabás sí tuvo su pecado, tuvo sus pecados, pero él estuvo en la balanza y el pueblo eligió. ¿Qué tanto estamos eligiendo personas que no se merecen tener? Y no estoy hablando de tintes políticos. ¿Qué tanto te has equivocado en la elección de un novio, de un esposo, de una esposa? Pedro, Simón Pedro, que era el discípulo que Jesús le dio la potestad de hacer una iglesia, le dio esa misión, lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces te han negado a ti mismo la posibilidad de crear, ser y encender tu corazón? Ese ser interior. ¿Cuántas veces te tienes que negar esa posibilidad? Estamos aprendiendo de la teología puesta a la práctica desde un entorno esotérico. La indecisión, el temor. Tú cuando niegas tienes indecisión, tienes temor. En este momento estás indeciso, tienes temor por la medida que estamos teniendo, pero en este momento te doy la posibilidad de que puedas estar aquí en la hora y puedas vencer esa negación que tuvo Pedro en su momento. La crucifixión, el sacrificio, el sacro oficio, el poder dar el alimento a tu familia, es un sacrificio que tienen todas las mamás. ¿Cuántas veces le vamos? ¿O cuándo? ¿Qué tiene que pasar para reconocerle a las madres el sacrificio que hace por la alimentación? ¿Solamente el Día de las Madres? ¿O el Día de la Mujer? Las 7 palabras. Esas 7 palabras que simplemente son 7 filosofías de vida que los invito a que incursionen en toda la sabiduría infinita de esas 7 palabras y puedan tener el desenvolvimiento de ese conocimiento. El domingo de resurrección simplemente es la manifestación de preguntarte algo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Se la devuelvo. ¿Por qué buscáis afuera el que está aquí adentro? Esta pandemia nos está invitando a no buscar afuera, ni en centros comerciales, ni en clubes nocturnos, ni nada. Simplemente a buscar aquí en tu casa, en tu corazón, en tu pensamiento y en tu sentimiento, el hecho de poder encontrarte a ti mismo, encontrar a Jesús. El alfa y omega, el principio y el fin de todo. Ya para finalizar, para redondear esta maravillosa introducción a lo que es la teología, podemos ver las enseñanzas de Jesús y podemos resumirlas en estos pequeños puntos. Perdonar, ya sabemos que es perdonar, que es que es una pregunta que decía Jesús en sus diálogos. Se preguntaba, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate y anda? Pregúntese. Es la misma pregunta que le hizo Jesús a uno de los discípulos.
Ay, ¿cómo así, maestro, que usted está perdonando a diestra y siniestra pecados? Que eso solamente son los sumos sacerdotes y los escribas del templo y todo eso. Pregúntese, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados están perdonados o levántate y anda? Eso es una invitación que da Jesús, a que perdonemos. Nos perdonemos todo lo que necesitamos perdonarnos y poder perdonar a su familia o a su entorno. Que usted no le habla a un hermano, a una tía, a un tío, a un primo. Que esta Semana Santa le dé la posibilidad a usted de poder llamarlo. Si tiene que perdonarlo, pues sea humilde, bote ese orgullo. Y dice, no, discúlpeme por esto y esto y lo otro, yo no lo quise hacer. Si no lo perdonan a usted porque usted hizo una embarrada muy grande, eso ya es cuestión de la persona. Que eso ya es la ausencia de luz y la carencia de humildad que tiene esa persona. Pero eso ya no es problema suyo porque usted ya se liberó, usted ya se perdonó. Jesús nos enseñó a orar. Orar, pero el término orar es muy diferente a rezar. La oración es una oración. Ora, que es decir, y sion, que es de hacer. ¿Cuántas veces tú en vez de rezar no das un mercado a los pobres? Ahí estás orando, porque estás dando de alegría para poder hacer una acción. Eso vale mucho más que quién sabe cuántos Padre Nuestros o Dios te salve María. ¿Cuántos rosarios se estás llevando tú por el simple hecho de poder orar con la acción, de poder hacer con la acción? Eso es otra invitación que se tiene para la Semana Santa. Nos dio la esperanza de saber que hay un mañana. La misma esperanza que yo quiero que ustedes se lleven. El saber que usted se da la oportunidad de aquí en adelante de abrirle las puertas de su corazón y de su mente a la parte que Jesús nos da, que es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, ya lo expliqué. La bondad que tuvo Jesús para poder dar los vituperios y la nota fundamental para poder desarrollar la misión en esta humanidad, tuvo que haber sido muy bondadoso. Y cuando usted es bondadoso, usted bien dar, usted dar con bien, dar el bien a los demás, con misericordia, con justicia. Nos enseñó, después de venir de las leyes mosaicas, que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesús y el Nuevo Testamento es después de Jesús. Durante y después de Jesús estaban los 12 mandamientos que Dios le dio a Moisés en las tablas y todo eso. Desde ahí empezaba con la Torá y empezaba las leyes mosaicas. El único mandamiento que vino a enseñar Jesús en esta existencia es el mandamiento del amor. Les tiro una perlita. Después de ustedes rezar el Padre Nuestro, después de Dios te salve, después del Ave María, ¿usted cómo termina la frase? ¿Usted qué tiene que decir? Amén. ¿Qué tal si a ese amén le quitamos la tilde? Amén. Sencillo. Y no lo dije yo, lo dijo el Maestro Inaus, el Maestro Jesús. El amén sin tilde. Ámense para poder que se amen, como mi Padre que está en el cielo los ha amado, que dio a su Hijo maravilloso a este mundo para poder que encuentren el camino, la verdad y la vida. Y ya para finalizar, me voy con otra perlita. Leer los signos de los tiempos. ¿Qué es eso? Usted sabe que está oscuro y que va a llover. Usted sabe que la noche está clara y que esa luna está resplandeciente y usted dice, uy, mañana va a ser bonito día. ¿Por qué no podemos leer los signos de los tiempos y saber que en este momento usted es su tiempo para poder reconocerse y poder empezar una vida espiritual? Sencillo. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Muchas gracias a ustedes por su permanencia, por su participación. Damos por finalizada este corto espacio de esta conferencia. Vamos a abrir en este momento el espacio de
del chat, si tienen alguna pregunta, queja, sugerencia, me entendieron todo, no me entendieron nada, vuelvo a empezar a ver si de pronto para agilizar, ya ustedes me dirán, los escucho. Me comentan aquí por el interno que el domingo vamos a tener la práctica de campo. Obviamente no vamos a salir porque esta pandemia se expandió hasta el 27, pero vamos a tener el mismo encuentro con Francia, que así como fue un encuentro bien nutrido, bien sustancioso, vamos a repetirlo este domingo y celebrar así el domingo de resurrección. Entonces todos cordialmente invitados para el domingo a las 7 de la noche. Vivi Butik dice que si puedes explicar lo último que dijiste. ¿Será lo de leer los tiempos? Me vuelvo. Leer los signos de los tiempos. Es eso. Si es eso, Viviana, entonces yo quiero que usted me comprenda. Si en este momento todos por experiencia propia podemos saber, ve, está oscuro, va a llover, ahí estamos leyendo el tiempo. Estamos leyendo el pronóstico del tiempo, como lo dice el IDEAM, pues. Si en este momento nosotros vemos la luna resplandeciente, libre, despejada, y usted dice, uy, mañana aguanta ir a piscina, por el simple hecho de que va a hacer calor. Está leyendo los tiempos, el ambiente. ¿Por qué nosotros no podemos leer los signos del tiempo y saber y leer, comprender que usted está en este momento viéndome y le llegó la invitación por los diferentes medios de comunicación para poder que los tiempos de su existencia le están dando la oportunidad de conocerse? Eso es leer el tiempo. No simplemente preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Sino que simplemente apréndase a leer el tiempo. ¿Qué tiempo presente tienes tú en este momento? ¿O qué tuviste que pasar en el pasado para poder que este tiempo presente te dé la oportunidad de escucharme, de poder practicarte y de poder conocerte? Que tú misma te puedas conocer. Eso es leer el tiempo. Marjorie Jiménez, Víctor, ¿cuáles son los efectos del bautizo en el catolicismo respecto de una escuela de iniciación? Muchas gracias. Marjorie Jiménez, ahí me la colocó altica, por el simple hecho en que nuestra visión no es vender, hablar o decir, no, es que allí te hacen esto, aquí te hacen aquello. Simplemente el bautismo como tal es el renacer de tu espíritu. Que a ti te bautizaron cuando, como lo decía Ricardo Arjona, a mí me bautizaron y ni me preguntaron, eso ya es porque tu pasado te dio la potestad de que, bueno, lo empezaron por una corriente católica o cristiana. Ya en este momento, y lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que la corriente del bautismo, independiente de la religión, independiente de la doctrina, es que tú sepas la definición de un bautismo. ¿Para qué o por qué? Primero, ¿cómo aplica esa definición del bautismo? En que tú puedes tener la potestad de decir, ve, yo quiero volver a renacer. Tú puedes bautizarte. ¿Qué es renacer? Tú puedes en este momento tener la potestad de decir, bueno, yo hasta aquí fui una persona, mañana voy a ser otra. Totalmente distinta, obviamente por el punto de vista bueno. Eso es un bautismo, eso es un renacer en el espíritu. Y otra también, una perlita puede ser, hoy estoy tirando perlas articas, si tú ya sabes que un bautismo de pronto a ti no te gustó el bautismo y que de pronto no conoces mucho porque a ti ni te explicaron y que supuestamente el bautismo vale más lo que se vea en la fiesta y lo que le dieron al niño o la niña, que mejor dicho disfrutaron más las personas que estuvieron en el bautismo y no la pequeña o el pequeño que le hicieron ese sacramento. Tú estás en la decisión de que tu hijo, tu hija o la persona que tú quieras no viva eso y lo viva a perfección, que lo viva en este momento, en otro estado, en otro tiempo. No es que sea malo el bautismo,
porque antes es un renacer, sino que es de tiempos. Leer los tiempos. Si a ti no te llena el hecho del bautismo en tu hijo, en tu hija, no lo hagas. Porque tu hijo, tu hija va a ver esta misma conferencia, ojalá que quede grabada para la posteridad, pero va a decir, uy, ma, ¿usted por qué me bautizó y aparte me coloca de nombre tan feo? No, no se me tenía la bronca. Es como para que usted lo tenga en cuenta en ese momento. Guadalupe te pregunta que le gustaría saber algo sobre el ayuno del Viernes Santo. El ayuno del Viernes Santo. Todo el mundo habla de ayuno y todo dice, no, no voy a comer. O de pronto me voy a abstener de comer carne o de comer algo que a mí me gusta y comamos algo, así como en su momento lo hizo San Francisco de Asís, que él en su vocación a la comida le echaba ceniza para poder no le apeteciera o no le degustara, pues motivara las glándulas que tiene el gusto. Antes, mucho antes, los abuelos hacían en ese Viernes Santo, ojalá poquita comida, y si hacían, de pronto le echaban ceniza a las arepas para poder que usted no deguste, porque como estamos en una procesión, estamos en un dolor y estamos tan metidos en vivir la vida de Cristo que todo el mundo dice, no, yo ni quiero o yo ni puedo. ¿Cómo puede ser un ayuno? Sinceramente, de un poco espiritual. Hago un ayuno de silencio. Ah, ¿cómo así que un ayuno de silencio? Ahí me le voy a adelantar. ¿Cuántas veces tú te has dado la oportunidad, al menos de que esto no hable y tu mente empiece en cortocircuito? ¿Cuánto tiempo te has dado la oportunidad que al menos tú te des la oportunidad por un día de no hablar nada? Eso es un ayuno del silencio. Y si estás a tiempo y lo puedes hacer en tu casa, haz ayuno de silencio. Y te puedo asegurar que cuando esto se calla, empieza esta, y tu parte espiritual a expandirse. Porque como ya estamos pensando antes de hablar y no estamos absteniendo, ayunando a poder que el verbo se manifieste, ahí vamos a tener la energía suavecita, como si estuviéramos haciendo un ayuno de comida. Ya lo explicaste, pero Vivi Boutique te pregunta, ¿es mejor recibir el bautizo cuando eres más consciente? Ojalá. Si me lo preguntas personalmente y no le quiero dañar el negocio, ni mucho menos a lo que son las creencias ni nada, pero si a mí me dicen, se quiere bautizar bajo cualquier corriente, porque es que todos llegamos a lo mismo, a lo inmanifestado, a lo que estamos hablando del principio de la conferencia. Hay 50.000 religiones y todas hablan del mismo Dios, lo inmanifestado, sino que hay diferentes vibraciones y de eso ya lo hablamos. Pero si a mí me preguntan, ¿se quiere bautizar ya cuando uno tenga más conciencia? Yo diría, a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque es el nombre que yo quiero. ¿Por qué? Porque es mi bautizo, no el de los demás. No le voy a cumplir a una comunidad, no le voy a cumplir al abuelito que vea, es que ese no se quiso bautizar y quién sabe qué lo van a desheredar. No coma cuento, coma. No, es que ni carne ya se puede. Entonces usted se dando a entender y a expresar de que eso hay que cumplirlo, pero ya es con conciencia, el estado de algo ya vivido. Antonio te pregunta, que creo por un error ortográfico, que si Iscariote lo escribiste con H, que si tiene alguna explicación. Hay que preguntarle a Google cómo se escribe, ahí me perdonará, pero no tiene ningún tipo de significado, sino que en el afán, la H es muda. la H es muda, igual no suena. Hasta ahora no hay más. Preguntas, quejas, sugerencias. Muchas gracias, que muy buena explicación, que muy interesante todo, que le encantó a Marta Moncada. Taviox también dijo que muy buena explicación con argumentos lógicos. Muchas gracias y que estuvo genial. Recuerden, y ya con esta sí me despido del todo. Recuerden que lo inmanifestado de Dios no se estudia con la mente, se estudia con el corazón.
Lo manifestado, que es la creación, sí se estudia con la mente, porque todo tiene su número, todo tiene su ciencia, pero lo inmanifestado, el amor, la paz, la comprensión, lo que yo no me puedo ganar si no hago algo, eso no tiene precio, y para todo lo demás existe. Antonio te hace otra pregunta ya como para terminar, o se la respondes tú por interno. ¿Cómo nos damos cuenta de nuestro nombre? Persistir, insistir, persistir y nunca desistir, porque eso es con trabajo y haciéndole, y eso no es así de alegría. Hay muchas personas que dicen, no, yo tengo 5 nombres internos, pero solamente tienes uno. Solamente tienes uno. Para poder darte la oportunidad de poder desdoblar ese nombre interno, tienes que conocerte tanto que tu mismo espíritu te dice, mira, este eres tú. Muchas gracias por la asistencia, que tengan un feliz resto de noche, que Dios los bendiga y una feliz Semana Santa.